Muy lindo Erev Shabbat para todos. La Parashat de Shavua, que se lee este Shabbat Parashat Vayeshev. La Parashat de Vayeshev nos empieza a contar la historia de Yosef Atzadik. Nos cuenta la Torah al principio que Yosef iba y le contaba a Jacob vino sobre cosas malas que hacían los hermanos. Por ejemplo, una cosa que ellos comían, un animal sin escrita, se llama en hebreo Erev Minachai. No, que le cuentan, no le cortan una parte antes que fallezca el animal, no se puede comer eso, mismo un goy no puede comer eso, se llama Eber Minahai. Entonces siempre contaba Jacob viendo lo que ellos hacían. Ahora, ¿por qué los hermanos hacían eso? Entonces hay una alajá que se llama Ben Pakua. Ben Pakua quiere decir si hay una vaca que son escrita y dentro de la vaca había un ternerito. Ahora este ternerito se puede comer sin escrita. ¿Por qué se puede comer sin escrita? Hay dos maneras de entender. O por el hecho de que no necesita escrita, así se aprende el pasuk. O lo que se aprende en el pasuk es que la escrita de la mamá funciona también para el hijo. Ok, entonces este es el error de Yosef. Entonces Yosef iba y le contaba a Jacob lo que él hacía. También nos cuenta la Torá que Jacob le había comprado una super prenda para Yosef. Tonet Pasim, digamos, le puso una super zapatilla, le había comprado las mejores que tenía, mucho mejor que todos los hermanos. La que me aprende de acá que la persona nunca le dé al hijo más preferencia de que un hijo más que los otros, porque después de eso se desencadenó que nos vendieron a Yosef para Egipto, pues hubo hambre, fueron todos para Egipto con Yosef y después se quedaron en Egipto y después hubo la esclavitud en Egipto. ¿Cómo se desencadenó? Por el hecho del odio que tienen los hermanos, porque los hermanos le tenían odio por el hecho de que Jacob le había demostrado eso a Yosef, que tenía, que lo quería más que los demás. Ahora preguntan de que a mí se fue a Egipto, fue esclavitud, la esclavitud fue porque Abraham le preguntó a Hashem, ¿cómo yo voy a saber que a mí se va a heredar la tierra de Israel? Entonces Hashem le dijo a Abraham, vos vas a saber que tu pueblo, tu descendencia va a ser esclavizado y va a ser, y va a hacer sufrir. Entonces, por eso fue de que se desencadenó que Amisel vaya para Egipto. Entonces, no fue por lo que Jacob vino, le dio un Tony Tapasim, le dio una prenda mejor para Yosef. Entonces, explican que es verdad, que ya había sido toda una cosa decretada hace mucho, pero cómo se desencadenó fue por eso. Ok, ahora cuenta la Torah que los hermanos entonces lo odiaban a Yosef. ¿Por qué la Torah nos cuenta, por qué explica el Jaime? ¿Por qué la Torah nos contó entre contar el hecho de que lo que Yosef hablaba mal a los hermanos delante de Jacob, después nos contó que la preferencia que le dio Jacob, dice el Orahaim, que Yosef, los hermanos de Yosef, si hubiera terminado la historia en que Yosef habla mal delante de Jacob, ellos iban a decirle a Jacob, mira lo que hace Yosef, está equivocado, lo que hace mal, y ahí se hubieran sacado el enojo del corazón. Vos pensás que alguien te hace algo, vos le vas a decir, no está viendo lo que me estás haciendo, y ya está. Pero por el hecho de que ellos vieron que Jacob lo quería mucho a Yosef más que a ellos, entonces dijeron, no, nunca nos va a creer, entonces ahora no había cómo sacar el odio del corazón. Nos cuenta la Torá que viene Yosef y le cuenta a los hermanos dos sueños que él tuvo. ¿Por qué viene el cuento de los sueños que tuvo Yosef? Que no solamente soñó así nomás, no es que soñó que llegaba al PRODE ni nada por el estilo, él soñaba que todo el mundo se reverenciara de él. Dos veces soñó eso. Una vez era que estaba la espiga de Jacob, de Yosef, y las espigas de los hermanos todos se reverenciaban ante la espiga de Yosef. Está escrito que los odiaron a él por sus palabras. Después le contó el segundo sueño de que estaba también con Jacob. Le dice, contó el segundo sueño que era que estaba la estrella de él, estaban dos estrellas de los hermanos y también la luna y el sol se reverenciaban delante de la estrella de Yosef. Entonces ahí está escrito que escucharon eso los hermanos. Jacob le dijo, ¿cómo voy a venir yo y tu mamá a reverenciarnos delante tuyo? Porque la mamá de Yosef era Rachel, ella ya había fallecido. Y entonces los hermanos te quito que lo envidiaron. Preguntan el Beit Levi, ¿por qué en el primer sueño te quito que lo odiaron? En el segundo sueño te quito que lo envidiaron. Segunda pregunta que pregunta el libro se llama la Medja, la Frendi pregunta, ¿por qué está escrito en el primero que dice así que ustedes se reverenciaban sus espigas delante de mis espigas, de mi espiga? Y en el segundo está escrito que todas las estrellas se reverenciaban delante de mí, porque dice de mi estrella. Hay que entender, explica Jaime primero entre paréntesis, ¿cómo puede ser que yo sabía que los hermanos no lo querían? Él le quería contar el sueño, no lo quería escuchar. Iba a contarme el sueño de él, ¿para qué le contaba el sueño? Si quería que lo quería eh,
hacer que se enoje más con él. Entonces, explica Orahaim, tiene cuatro explicaciones de Orahaim. Primero dice que quiere decirle que no se enojen, que el papá le da preferencia, que vean que algo del cielo. Segundo, le quería decir de que no les convenía odiarlo porque al final de cuentas ven que están mostrando el sueño de que lo van a necesitar. Tercero, les queda una alajada de que la persona que me dice que los sueños van a través de la interpretación. Ya me estamos haciendo una serie de shurim sobre los sueños. No conseguí hacer el segundo shur. Al primer shur hablamos sobre los sueños de los shedim. Vamos a seguir con los sueños. Entonces, una alajada que la persona, el sueño va a través de la interpretación. Y entonces, la Gemara dice que si vos le vas a contar un sueño, no le vayas a contar un sueño a alguien que no te quiera. Tipo, no le vayas a un terrorista de Hamas, no vayas a un antisemita, ¿sí? No vayas con tu suegra a contar el sueño que tuviste porque te lo va a interpretar para mal. Entonces tenés que ir a alguien que te quiera. Entonces Yosef vive le contaba el sueño a los hermanos también para mostrarle que él es hermano de él, que los quiere. Por eso está seguro que lo va a interpretar para bien al sueño. Entonces cuando ellos dijeron que vos acaso vas a arenar sobre nosotros, entonces te quiero que se enojaron con él, lo odiaron por sus sueños y por las palabras. Entonces lo explica uno de los comentaristas las palabras que sin darse cuenta interpretaron el sueño para bien, que él va a hacer rey sobre ellos. Pero ok, entonces tenemos acá dos sueños que tuvo Yosef. Uno que era que las dos espigas de los hermanos se reverenciaban delante de su espiga. El segundo que eran todas las estrellas de los hermanos, el sol y la luna, se reverenciaban delante de mí. Entonces preguntamos por qué en el primer sueño está escrito que lo odiaron, en el segundo está escrito que lo envidiaron. ¿Por qué está escrito uno que lo odiaron y el otro que lo envidiaron? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿por qué en el primer sueño está escrito que se reverenciaban delante de mi espiga, y en el segundo está escrito se besaban delante de mí? Cuenta la historia Freund que había en la ciudad de Bagdad había dos personas bastante ricas. Uno se llamaba Obadia y el otro se llamaba Yehiel. El señor Obadia era súper, súper, súper rico, pero así como también era rico, él era una persona muy que le gustaba así, mirar a los otros de para abajo, hacer el chiste a los otros sobre ellos, sí, así entonces él despreciaba a todo el mundo, así con ganas de su riqueza, así era como todo el mundo despreciaba a todo el mundo, entonces la gente realmente no lo quería mucho a él por su comportamiento, por ser una persona tan orgullosa. Número uno. Número dos, había otra persona que se llamaba Viejía, elegir una persona no tan rica, era rica, pero no tan rica como el otro, y era una persona muy, muy, muy querida en el lugar. Muy querida, él le daba honor a todo el mundo, trataba a todo el mundo bien, con respeto, es una persona rica, es una persona de clase media, es una persona pobre, todo el mundo lo respetaba a él, lo respetaba. Llegó el día que Boca Hashem, el señor Obadia, comprometió a su hija, entonces iba a hacer un casamiento, entonces en casamiento ya todo el mundo hablaba ahí en Bagdad, qué comida que se va a hacer, unas cosas grandes, unos platos muy grandes con todos los manjares de Bagdad que podían pasar. Entonces, cuando fue el día antes del casamiento, hizo toda una invitación para toda la ciudad con letras de oro, así, de que el casamiento que va a haber, que vengan todos, están todos invitados. Y bueno, todo el mundo fue, claro, mismo la gente que no invitaba, todo el mundo quería ir ahí. Y entonces fue todo el mundo ahí, había una cosa, ni se imaginaban que a veces semejante PR, si se me estaba una cosa tan wow, así, de otro mundo. Y entonces todo el mundo bien lo felicitó al señor Obadia, más alto, más alto, más alto, más alto, todo bien, así, pero el señor Obadia no le alcanzaba a ver todo el mundo tan, se sorprendía de semejante fiesta, sino que quiso hacer otra cosa más que nadie se lo imaginaba. En un momento se desapareció, se disfrazó de una persona pobre y empezó a dar vueltas por todas las mesas a ver qué la gente hablaba sobre la fiesta. Quería escuchar cómo gente lo alababa, llegó a qué buen gusto que tiene, qué capo que es, no sé yo. Pero cuando se acercó, escuchaba a la gente, no se puede hablar mal de nadie. Dice, este tipo, hablaba mal de él, mira, todo semejante, sí, que tiene que hacer semejante fiesta que hace, cómo trata mal a la gente. Nadie realmente lo valoraba y se amargó tanto que todo el mundo lo mira así, de que al final él no consiguió disfrutar de la fiesta de él. No consiguió disfrutar de la fiesta de él. Después pasó de que él, el otro amigo, Yehiel, el que sí trataba bien, respetaba a todo el mundo, también hizo una fiesta, entonces también invitó a toda la ciudad, entonces no fue una fiesta tan, fiesta muy linda, muy, muy lujosa, pero no fue tan lujosa como el otro. Y entonces acá también se metió Obadia, el señor Obadia quería ver qué hablaban sobre Yehiel y ver cómo todo el mundo hablaba y lo alababa y todo así, entonces se amargó y dice, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que todo el mundo lo
valora a Yehiel si yo tengo mucho más plata que él? Y una fiesta mucho más grande que él. ¿Cómo puede ser? Volvió a su casa completamente amargado y se puso a pensar hasta que se dio cuenta que la verdad la gente tenía razón. Es verdad que tenía mucho, mucho dinero, pero que la gente no valorar ni era una cosa externa a la persona. No es la persona. La persona es cómo se comporta, lo que es él. Entonces, esa es la persona misma. Entonces, a él no lo valoraban por él, lo valoraban por el dinero. Entonces, cuando no escuchaban, no necesitaban su dinero, nadie le daba, nadie lo quería. Pero a Yehiel no, lo querían por la persona que es Yehiel. Entonces, por eso después veía cómo lo trataban bien. Explica el Beit Halevi. Las alumot son las espigas, se refiere a las cosas materiales. Las estrellas, el sol, la luna, se refiere a cosas como están en el cielo, cosas espirituales. Entonces, en el primer sueño, cuando decía que todas las espigas se iban a representar de sus espigas, entonces está aquí todo eso ahí, era que decía que iba a tener económicamente, materialmente, iba a estar sobre ellos. Taquito no lo envidiaron los hermanos. No tiene ninguna envidia en el hecho que él iba a tener más que ellos. Taquito que lo odiaban por el hecho de lo que él se veía él como que estaba por sobre ellos. Ellos, los hermanos, pensaban que todo el sueño que él tenía era por que él pensaba en eso todo el tiempo. La dice que la persona que piensa en algo todo el tiempo, eso lo hace soñar en lo que estaba el Señor, en lo que estaba pensando. Entonces los hermanos no lo envidiaban por eso. Ahora en el segundo sueño, que cuando decían que las estrellas, se habla de la estrella algo espiritual, entonces quiere decir que, oh, que espiritualmente era más que ellos, entonces acá está escrito que lo envidiaron. Entonces también explica así el Ralph Freud y explica en la otra pregunta así también. En el primer sueño, que es una cosa material, está escrito que usted se reverenciaba delante de mi alumá, de mi espiga. A eso se refiere al primer sueño también. El primer sueño fue cuando el cumplimiento del primer sueño fue cuando el primer se reverenciaron, que no fue Jacob. Entonces ellos no sabían que era Yosef. Ellos no se reverenciaban delante de quien pensaban que era el virrey de Egipto. Entonces ahí no es que se reverenciaban delante de él, sino de la plata de él. En el segundo sueño que dice que se reverenciaban delante de mí, entonces ellos ya sabían que era Yosef. Ahí se representó delante de Yosef, también se refería sobre también la grandeza espiritual de Yosef. Entonces por eso acá lo envidiaron y por eso está escrito que se reverenciaban delante de mí, porque la persona es la parte espiritual de él, no la parte material de él, no lo que él tiene, la persona no es lo que él tiene, sino la persona es lo que él es. Entonces esto es lo que enseña cada Torah. Saber a qué valorar a la persona por las cosas espirituales que tiene, las cosas buenas que le hacen. Muy lindo Shabbat para todos, todo lo mejor y toda la braja.